¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un poco de todo con Luis Anchondo y Vicente García Campo. Pues aquí estamos de nuevo después de algunas semanas y antes que nada le doy la bienvenida a Vicente. ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Hola Luis, pues muy bien. Por aquí por Cataluña, por la zona en la que vivo yo, los árboles ya han empezado a cambiar las hojas. O sea, tenemos hojas de varios colores, como mínimo de dos colores. Tenemos rojas y marrones. Y bueno, valdrá un poquito para introducir al autor del que vamos a hablar. Es un autor, hoy en día le llamaríamos bipolar, ¿no? Porque en el aspecto personal tenía a veces un carácter muy duro, era agresivo y ambicioso, y en cambio cuando leemos sus escritos es todo lo contrario, es una persona afable, muy comedido, que procura enseñar siempre la templanza. Así que estamos ante un autor peculiar, medieval y moderno al mismo tiempo. ¿De quién estamos hablando, Luis? Estamos hablando de Vicente García Campo, Ah, ¿no? ¿me has llamado medieval? No te creas, Vicente. Estamos hablando del infante Juan Manuel. Bueno, Del infante Juan infante Manuel. no. Estoy tomando nota de algo que dijiste, Vicente, para ahorita mencionarlo muy importante. Sí, del infante don Juan Manuel, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener un... Infante no, no era infante. Infante era su padre, el infante Manuel. Se le suele adjudicar el título de infante, pero no, Y no lo infante era. era hijo del rey. El infante es el hijo del rey que va a reinar después. Él era Ok. sobrino del rey. O sea, Ah, su bueno. padre sí que era infante. Pero por lo Pero general los libros lo mencionan como infante, ¿no? sí, sí, curiosamente sí. Muchos libros lo mencionan como infante, pero él no era infante. El infante era el padre. Él Ah, era, bueno, tenía otros cargos muy importantes, pero no era no infante. era... Ok, muy bien. Bueno, eso no lo sabía, Vicente, y eso es interesante que lo mencionas para discutirlo un poquito más a fondo. Pues en efecto, vamos a hablar de don Juan Manuel, así que ahora pues nos vamos siglos muy atrás, ¿verdad, Vicente? Nos vamos al siglo, bueno, el Siglo infante Juan XIV. Manuel, siglo XIV, vive entre el siglo XIII y el siglo XIV. Y bueno, Vicente, a mí más que la literatura del infante Juan Manuel, que es algo que hablábamos fuera de cámara, no es una literatura que a mí me guste mucho, como me mencionaste, que a ti tampoco, algo que yo lea, pero me interesa más desde el punto de vista histórico y de lo que significó Juan Manuel para la literatura de habla hispana. Pero antes de entrar en eso, me gustaría, Vicente, que nos contaras un poquito quién fue don Juan Manuel. Bueno, pues don Juan Manuel a grandes rasgos fue un señor, un aristócrata. Entre los muchos títulos que tenía destaca el de adelantado mayor de Murcia. Era sobrino de Alfonso X el Sabio, nieto de Fernando III el Santo, es decir, era una persona de rancio abolengo, aunque él no era descendiente real, o sea, no tenía derecho directo al trono, sí que intentó a través de sus hijos que estos llegaran a ser reyes. No lo consiguió a través de los hijos, pero sí a través de sus nietos. Lo que ocurrió es que cuando su nieto fue rey, él ya hacía 21 años que había muerto. Tenía dos aspectos muy importantes. Por un lado, era una persona guerrera. Cuando le tocaban las narices, él presumía de que disponía de un ejército de 1000 hombres a los que podía mantener él solo por su cuenta. Y por otro lado, presumía y mucho de su condición de hombre de letras. En una época en la cual, para un aristócrata, para un noble guerrero, para un luchador como era él, no estaba excesivamente bien visto. Él en varios de sus libros se defiende de los que le atacan por escribir y dice que lo hace primero porque le gusta mucho y segundo porque hay cosas peores que escribir. Considera que hay vicios muchísimo peores que la escritura. Está claro que no era escritor al 100%. Cualquiera que sea escritor al 100% sabe que es un vicio terrible. Así que él se defendía contra los nobles de su época, pero yo reconozco que escribir es un vicio, al menos en mi caso. No llego al caso de Mario Vargas Llosa o de Sánchez Dragó, que dicen que si no escriben es como si no respiraran, pero sí que reconozco que hay una cierta adicción.
Y esto sería a grandes rasgos la personalidad de don Juan Manuel, ¿no? Un escritor que estaba muy orgulloso de sus textos, que los corrige y los vuelve a corregir y los deposita en un monasterio para que se transmitan de manera correcta, que escribe en castellano, cuando la gente culta de su época escribía en latín, Ujú. y además un noble aristócrata muy poderoso en la época, muy intrigante y con muy mala leche. Creo que Luis, con esto ya podemos empezar a trabajar al señor don Juan Manuel. Así es. Bueno, Vicente. Bueno, don Juan Manuel escribió muchas obras, ¿verdad? Mm, Era como Alfonso el Sabio, que yo siempre he dicho que son personas renacentistas en una época pues muy anterior al Renacimiento, sobre todo a lo que fue el Renacimiento español, que no se desarrolla hasta 1492, mm, finales del siglo XV, y yo los considero renacentistas a ambos en el sentido de que tratan de tocar todos los temas, ¿verdad? En su literatura. Es decir, el infante Juan Manuel, pues tenía libros sobre la caza, ¿verdad? La cacería, me mm, parece, creo que tenía libros sobre las armas, tenía pues libros de dichos y sentencias, los cuales eran comunes en la época. Tenía libros sobre pues cómo se debiese de comportar un caballero, ¿verdad? Y no sé, pero quizás también tendría libros de astronomía, algo que también tenía Alfonso el Sabio, es decir, una gama bastante amplia de temas. Pero su obra más famosa o la que ha pasado, ¿verdad? Como mm. la más representativa, pues es el famoso Conde Lucanor, ¿verdad? El Conde Lucanor, que es una obra medieval por excelencia. ¿Por qué? Porque se basa en el concepto del medioevo en el que se basa toda la literatura, que es el enseñar deleitando, ¿sí? El Mm, enseñar deleitando y también enseñar por medio de los opuestos. Sí, entonces, ¿por qué? Bueno, ¿qué es el Conde Lucanor? Bueno, el Conde Lucanor es una obra donde existe un noble que se llama Patronio, ¿verdad? Entonces, Un Patronio, ayo, un ayo, el ayo. sí, perdón, El perdón, consejero. sí, tiene razón, el consejero es Patronio y el noble es el Conde Lucanor, tiene razón. Entonces, perdón, el, el Conde Lucanor tiene una duda y va con Patronio. ¿Verdad? Entonces Patronio le responde su duda, le da la respuesta, pero por medio de otra historia. Sí, bueno, aquí hay mucho. Aquí ya hablamos de un estilo literario, ¿verdad? De algo que Ujú, no existía o no era muy común en la época medieval. Entonces, el que le responda por medio de una historia, Patronio, que era el tutor del conde Lucanor, aquí ya tenemos el concepto de la intrahistoria, ¿verdad? La famosa caja china, algo que Cervantes pues va a ser el maestro de ello, es decir, una historia dentro de otra historia. Ahora, el enseñar deleitando, bueno, ¿por qué? Pues porque esto permea toda la Edad Media, porque se decía que así enseñaba Cristo, es decir, que Cristo enseñaba por medio de parábolas. Entonces, lo que se trataba era de dar un conocimiento, pero de forma pues entretenida. Y ahorita sí, toco otro tema relacionado a esto del conde Lucanor. Entonces tenemos ahí ya el concepto de enseñar deleitando, algo importantísimo para toda la literatura medieval. Y luego tenemos también algo que proviene del cristianismo, que es la armonía de los opuestos, que esto lo vemos, como ya mencionaste, Vicente, en la vida de don Juan Manuel. Es decir, don Juan Manuel era un gran guerrero. Me acordé ahorita del poeta Garcilaso, ¿verdad? Garcilaso ujú, renacentista, que también fue un gran guerrero. Sin embargo, su literatura es bastante afable, ¿verdad? De cultivar la templanza, la sabiduría. Entonces ahí ya en la vida de Juan Manuel vemos armonía de los opuestos. Son hombres renacentistas. Bueno, Juan Manuel es un hombre renacentista en una época, como ya mencioné, prerrenacentista. Y esto de la armonía de los opuestos
pues lo vemos también aquí en el Conde Lucanor. Tenemos los dos opuestos, que es el personaje del Conde Lucanor y Patronio, ¿verdad? Entonces, uno tiene una duda, otro tiene la respuesta. Opuestos. La armonía se logra cuando se da la respuesta a esa duda, a ese problema. Y esto también que permea la literatura medieval y viene del cristianismo. Porque en el cristianismo todo tiene su opuesto. El cristianismo se basa en la armonía de los opuestos. Si hay Antiguo Testamento, tiene que haber Nuevo Testamento. Si hay Dios, tiene que haber diablo. Si hay Eva, tiene que haber Virgen María, ¿verdad? Inclusive Eva, si lo lees de atrás para, para adelante, es ave, ¿verdad? Es este juego de, ¿cómo se le llama? Paronimia, ¿cómo se le llama esto, Vicente? Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, sería como palíndromo. Ándale, ahí está, palíndromo. Palíndromo. Eva lo lees de forma al revés, por así decirlo, y es ave. Entonces se juega mucho con esto de la armonía de los opuestos. Si hay cruz, bueno, si hay árbol del bien y del mal, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está la cruz, que es para redimir los pecados, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la armonía de los opuestos, pues como ya mencioné, permea toda la época medieval. No sé si quieras tú agregar algo más del Conde Lucanor, Vicente. Bueno, la parte del enseñar delitando eh, venía, bueno, aparte de la tradición de los cuentos orientales, que aquí en lo que es la península ibérica, pues teníamos el Calila y Dima, el Sendebar y tal, que eran colecciones de cuentos, por un lado, cuentos como La Lechera, etcétera. Luego estaba también la tradición latina, con las fábulas de De Sopo, Sopo. de la Zorra y todos estos. Pues él en el prólogo lo explica muy bien. El prólogo, sí, tiene anteprólogo y prólogo. Entonces en el prólogo te explica que él lo que quiere es el enseñar delitando, que decía Horacio, que ya es una cosa incluso anterior a lo medieval. Posiblemente los primeros padres de la iglesia lo tomaron de Horacio, quería enseñar deleitando. ¿Y cómo lo hacía? Pues ponía el ejemplo de que cuando tienes que tomar una medicina, lo mejor es mezclarla con azúcar para que te sepa dulce. Y esa era su idea de cuando compuso el libro. O sea, tienes que tomarte algo que es amargo, aunque te cure, a lo mejor no te lo tomas. Pero si ese algo es dulce y está rico, mezclado con miel o con azúcar, pues te lo vas a tomar, te va a gustar y te va a curar. Por otro lado, este tipo de parábolas o de cuentos con moraleja eran muy habituales, además de en el Nuevo Testamento y en la Biblia, y Jesús sobre todo fue un gran especialista. Desde luego, no sé si Jesús era hijo de Dios o no, pero que era un mago de la palabra, puedo asegurarlo. Claro, Pues por eso se dice que lo más importante era la palabra, ¿no? De sí, Jesús, sí, que algo que va a decir Unamuno en San Manuel Bueno Mártir, lo en importante es la referencia a palabra. San Manuel, que lo más importante es la palabra, ¿no? Y en el principio fue la palabra, ¿no? El principio fue el verbo, sí, sí. Bueno, pues eran también los ejemplos que contaban los sacerdotes en los sermones para ganarse la simpatía del público. También utilizaban este tipo de ejemplos. Exemplum se llama en la Edad Media y consistía en eso, en una historia que se contaba de forma paralela y de la cual se tenía una moraleja. ¿Qué conseguían con esto? Primero, que el auditorio, que normalmente era analfabeto, estuviera atento. Y segundo, que lo memorizaran. Es más fácil acordarse de la historia pues de la lechera o del saltamontes y la hormiga, que no acordarte de que tienes que trabajar para el invierno, por ejemplo, en el caso del saltamontes y la hormiga. Se te queda durante años. Entonces, pues don Juan Manuel era consciente de que él escribió este libro para enseñanza a los jóvenes nobles, a los aristócratas de su categoría jóvenes, y la manera de conseguirlo era que fuera un libro atractivo, entretenido y que lo memorizaran. De hecho, muchos de los cuentos que se cuentan aquí en Don Juan Manuel después han pasado a otros medios, a otros autores posteriores, incluso al cine, y todo el mundo los recuerda. El más famoso quizás sea el de Doña Truana, que aquí sería La Lechera, ¿no? Entre muchos otros. Y luego, por último, hablaría del marco narrativo de la estructura. No sé si lo querías nombrar tú. No, adelante, Vicente. Vale, pues el marco narrativo, para que nos hagamos una idea de los lectores, de los televidentes, no sé cómo se llama la gente que ve los vídeos de YouTube,
Mirones de Pues, YouTube. YouTubevidentes. YouTubevidentes. YouTubevisores, ¿no? Porque YouTubevidentes sería que saben cómo acabar o algo así. ¿Cómo va a acabar? Bueno, Sí, pues la cuestión, el ejemplo de estructura marco más conocida es la de también de una serie de cuentos orientales que son las Mil y una noches, claro. Ujú. que hay que tener en cuenta que se compiló unos cuantos siglos después de que don Juan Manuel escribiera el Conde Lucanor. Bueno, pues ¿qué ocurría en las Mil y una noches? Sherezade, para salvar su vida, cada noche contaba un cuento y lo enlazaba con el anterior. ¿Qué es lo que hace don Juan Manuel? En vez de poner los cuentos por separado, como por ejemplo se hace en las recopilaciones de las fábulas de Esopo, él parte de una pregunta del conde Lucanor. El conde Lucanor le pregunta, ¿esto está bien o está mal? Cualquier otro autor, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dado su opinión. Pues sí, esto está bien o está mal, por este motivo y punto. Pero eso no es literatura. La gracia del conde Lucanor es que el Lo conde hace Lucanor hace una con un pregunta, estilo. crea un estilo. Y don Juan Manuel, a través de su personaje del conde de Patronio, le responde, pero no le responde directamente, sino que lo hace de manera indirecta y le cuenta una historia que termina en una moraleja. Y esta estructura se repite en los 51 cuentos que hay, pero te permite esa sensación de vida. Aparte, luego los cuentos están muy mejorados respecto de las fuentes que podía tener don Juan Manuel y que se conocen, ¿no? Fuentes de tipo oriental o fuentes de Extremplum que utilizaban los sacerdotes. Él los varía en función de sus necesidades, los cuentos. Entonces consigue una obra muy viva, muy realista y que la gente de su época era capaz de reconocerse, que es la gracia, inmediatamente en la lectura que estaba teniendo entre sus manos. Y bueno, por ahora yo creo que ya he respondido, he ampliado, matizado lo del enseñar delitando. Y lo que creo que es importante en el Conde Lucanor es eso, que es una estructura marco. En aquella época se hicieron otras también, las más famosas son los cuentos de Canterbury, de Chaucer, de la tradición anglosajona, y en tradición latina o italiana o románica, pues el de Camerón de Boccaccio. Y en ámbito español, pues tenemos el Conde Lucanor. Claro. Antes de continuar, Vicente, me gustaría hacer un paréntesis que mi director de tesis de doctoral, que lamentablemente ya falleció el año pasado, eh, hizo el libro más importante que existe hasta la fecha sobre el conde Lucanor el conde Lucanor, perdón, sobre don Juan Manuel y la familia de don Juan Manuel, que en este momento se me escapa el título, no lo recuerdo, pero su autor, mi profesor, se llamaba Richard Kincaid, con K, como Kincaid, 2K, Kincaid, por Richard si, Kincaid. ¿Sabes si como ese libro se publica en España? ese O, libro está, sí, bueno, no sé si se publica en España, pero seguramente en Amazon lo bueno, puedes encontrar y existe la versión en español y la versión en inglés. Y fue el último libro que escribió. Bueno, Richard Kincaid se considera quizás el medievalista más importante de lo que fue el siglo XX o uno de los más importantes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. ajá. Y justo terminó de escribir este libro, se retiró, ya él estaba sano y todo, y que ya quería disfrutar de una vida pues tranquila y se le vino una enfermedad extraña que en meses acabó con él, pero pues así es esto, ¿verdad? No fue COVID, aunque, aunque ya era cuando empezaba todo esto del Ujú. COVID, lamentablemente. Bueno, quería hacer Ah, ese pequeño sí. paréntesis para invitar a nuestros espectadores. Richard Kincaid, se me Ah, escapa ahorita el título, pero fácilmente si lo ponen en internet, Infante Juan Manuel, bueno, y no sé si venga como Infante Juan Manuel o Juan Manuel, pero ahí aparecerá el vale. título. Pues lo buscaremos, Luis. La verdad es que Perfecto. no conozco a este autor. A veces estamos un poco excesivamente separados, ¿eh? Los hispanistas de este lado del Atlántico, de los de los del otro. Yo casi con los únicos hispanistas que he tratado ha sido con los que hicieron estudios de Camilo José Cela y Ujú. alguno más. Aquí en España
los grandes autores o el autor más conocido que haya trabajado de don Juan Manuel es Alberto Blecua, no sé si lo Sí, conoces, sí. y Bueno, también, no personalmente, pero sí sé no, quién es. no, yo personalmente tampoco. Y María Jesús Lacarra son dos de los grandes especialistas en don Juan Manuel. Pero Richard Creo que Kincaid, Blecua tiene también varios estudios en Lope de Vega, ¿no? Me parece. ese es Probablemente o... el padre, es que es un padre e hijo. Ah, Y a muy bien. veces no sé desligar muy bien cuál es cuál. Ok, Creo que perfecto. son de la Universidad de Zaragoza y María Jesús Lacarra también son de la Universidad de Zaragoza y son Claro, muy buenos también especialistas. me suena la carva, sí. Sí, sí, Muy es una bien. muy buena autora. A mí me gustaría mencionar, Vicente, algo que sí importantísimo en relación a Juan Manuel y es el concepto de autoría. Es decir, se dice que Juan Manuel es el primer autor en español, ¿verdad? No es que no haya habido otros antes de él, pero Juan Manuel se le considera el autor, el primer autor en español porque es el primero que tiene la osadía, y yo ahorita digo porque digo osadía, de firmar su obra, de decir yo soy el autor. Es decir, estamos en una época, en la época medieval, donde no podía haber autores. ¿Por qué no podía haber autores, Vicente? Porque se decía que ser un autor era ser un creador y pues en la época medieval nada más podía haber un creador, ¿verdad? Que era Dios, el Dios cristiano, es decir, el ponerse a la altura de creador de algo, pues era ponerse a la altura de Dios y eso estaba muy mal visto por la Iglesia Católica. Sin embargo, Juan Manuel en el prólogo del Conde Lucanor dice que él es el autor y firma su obra. Así que eso se me hace muy interesante. ¿Quién fue el primer autor en español? Les pregunto yo eh, a mis estudiantes y siempre les digo Juan Manuel y trato de explicar un poquito de esto, ¿no? Ya ves que se suele enseñar que la primera obra de literatura en español es el Cid, de lo cual hablamos en el programa pasado para nuestros espectadores que no lo hayan visto. No quiere decir que el Cid en efecto haya sido lo primero que se escribió, pero es lo primero que tenemos completo, ¿no, Vicente? De alguna manera. Bueno, por Pero ahí bueno, anda Gonzalo de Berceo, ¿no? También. claro, pero Verso es posterior, ¿no? Al Cid, Un poquito al posterior, sí. Pero bueno, poquito ya tiene, posterior. ya es un autor conocido, es el primer Claro, autor conocido en castellano riojano, esa claro, mezcla de idiomas que había en aquella época, pero sí, el primero que reclama la autoría de lo que escribe claro. es realmente don Juan Manuel. Y no sé, pero López de Ayala, que era más o menos de la misma época de don Juan Manuel, lo que pasa es que escribía mucho más latinizante, era diferente. Pero López de Ayala, pero López de Ayala, claro. Pero sí, sí, el primero que No reclama sé. la autoría de verdad es don Juan Manuel. Eso es el primer autor en español. O sea, está, Pero López de Ayala no es al que capturan en Portugal, Vicente, hay algo así. No, pues ahora hay, mismo no lo hay, sé. hay un autor que capturan en Portugal por estas épocas y lo pasean por Portugal dentro de una jaula, pero no recuerdo si, y No, gracias, pero yo no, creo que no, Pedro López de Ayala no. no, No. ¿verdad? No me acuerdo quién es y gracias a eso desaparece el gallego portugués de la literatura española, Ah, por ese suceso. Bueno, voy a investigarlo, no recuerdo. oye, eso está Eh, muy bien, ¿eh? eso No, no está conocía esa interesante. anécdota, es muy chulo. Sí, pero no recuerdo, Vicente, voy a buscar. Bueno, volviendo a esto de autoría, también se dice que el primero en escribir una novela en español es Juan Manuel, que la primera novela en español es El Conde Lucanor. Bueno, aquí me imagino que va a haber diferentes opiniones, Mm. pero ¿por qué una novela? Bueno, habría que definir qué es una novela. Yo creo que esto ya lo hemos hablado en otras emisiones. Bueno, novela etimológicamente, si no me equivoco, viene del italiano y viene de la palabra noticia, ¿sí? Una Novedad, noticia, más bien, novedad. Noticia o novedad, nuevo, creo. O nuevo. exactamente. Una novedad, una noticia. ¿Y qué tipo de noticia? Pues una noticia rara y curiosa. Y aquí, ¿cómo se relaciona esto con noticia rara y curiosa, novela y Juan Manuel? Bueno, pues se dice que en el siglo XIII, me parece, hubo algo que se llamó
el cuarto concilio laterano. Un concilio es cuando se juntan los altos mandos de la iglesia, ¿verdad? A ver qué es. Cuando hay algún problema fuerte en la iglesia católica, se hacen concilios. El concilio más famoso, pues, es el concilio contrarreformista de Trento, ¿no? El concilio de Trento. Pero bueno, siglos atrás, en este cuarto concilio laterano, se dice que se habla de que el sermón ya está siendo muy, muy aburrido para los feligreses, para las personas, y que los dominicos y los franciscanos tienen que salir por los pueblos, por los caminos, a buscar noticias raras y curiosas. Noticias raras y curiosas que las iban a recopilar en unos libros de recopilaciones, vale la redundancia, que iban a mantener en sus monasterios, y de ahí iban a sacar estos ejemplos, estas noticias, para incorporarlas al sermón. Volvemos a lo mismo, al concepto de enseñar deleitando, como enseñaba Cristo por medio de parábolas. Pues aquí utilizar estas noticias para dar ejemplos y que la gente se entretuviese, pusiese más atención a lo que se está diciendo, y, como mencionaste hace unos momentos, que se les quedara más la enseñanza. Y bueno, pues se dice que Juan Manuel, todo lo que escribe en el Conde Lucanor, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Todo esto lo toma de estos libros de recopilaciones de franciscanos y dominicos, de quienes era gran amigo. Hasta creo que de ahí cerca de su castillo, que estaba en Peñafiel, ¿no? Es donde, en esta zona Sí, de España. eran franciscanos, si no me equivoco. Eran franciscanos, él era muy amigo, él iba con ellos y les pedía estos libros, los veía, y de ahí sacaba sus historias para escribir el Conde Lucanor. Me acuerdo un poquito de Gabriel García Márquez, que cuando le dan el Nobel, ¿no? Existe esta anécdota que le preguntan a la mamá de García Márquez que qué opina de que le hayan dado el Nobel por 100 años de soledad. Y la mamá responde algo así como, no, todo lo que está ahí se lo contaron, ¿no? Es decir, todo lo que, pues, lo mismo pasa con el infante Juan Manuel, todo lo que está en el Conde Lucanor se lo contaron los franciscanos. Entonces, de ahí la relación entre novela, que es noticia, estas noticias que recopilaban los franciscanos y dominicos, y que don Juan Manuel las haya incluido en el Conde Lucanor, formando lo que sería la primera novela. ¿Por qué la primera novela? Porque es quizás la primera obra de literatura en español que tiene un estilo propio, ¿verdad, Vicente? Como ya mencionaste. Tiene un estilo propio y un hilo conductor. Claro, O sea, al utilizar la estructura marco, va avanzando de manera que el lector no tiene la sensación de ir saltando de un cuento aislado a otro, sino que va uniéndolos mentalmente. Al fin y al cabo, Boccaccio, que hace lo mismo en el Decamerón, nos da la misma impresión de que es un grupo de novelas. Y creo que en el Decamerón ya se utiliza la palabra novela para ese tipo de relato corto que cuenta una historia y que luego, pues unos cuantos años después, Cervantes presumirá de ser, porque él a lo mejor no conocía a Juan Manuel, es posible que no lo conociera, del mismo modo que no conocía el poema de Mío Cid, por ejemplo, se perdió y hasta el año 1700 no apareció. Pues Cervantes presumía de ser el primer español que escribía novelas, en el claro, sentido y eran las novelas ejemplares. Claro, cuando hay un estudiante de la high school, que dirían allí en Estados Unidos, o de secundaria aquí en España, tiene que leer unas novelas ejemplares, le extraña. ¿Por qué? Porque son relatos. Pero en aquella época la novela se refería al relato corto. Habría que explicar que en castellano se utilizó la palabra novela porque coincidía con romance, que el romance era una forma literaria de poemas y además la lengua romance. Entonces el idioma prefirió utilizar esa expresión de novela para lo que hoy en día entendemos por novela. Pero en un sentido etimológico, desde luego, el Conde Lucanor es una novela. Del mismo modo que lo sería el Decamerón de Boccaccio o del mismo modo también los cuentos de Canterbury de Chaucer. claro. Vicente, y algo interesante es que Juan Manuel era sobrino de Alfonso el Sabio, ¿verdad? Sí, y evidentemente le influyó muchísimo. Claro, De hecho, escribe en castellano y es un hombre, como dices tú, de una cultura vastísima, muy amplia, toca todos los temas.
Muchos de los temas que toca son los propios de la educación de un noble. Toca la caza, toca la guerra, creo que sí que toca algo de astronomía, toca la moral, toca la religión y los ejemplarios como el conde Lucanor, o sea, que sí que realmente era un buen sobrino de Alfonso X el Sabio. Es una pena que luego se pelearan con sus descendientes. Eso no lo, Se juntó con Alfonso XI para luchar contra los musulmanes, pero bueno, no era una guerra santa, yo creo que era una guerra de intereses económicos y punto. inclusive se dice que Juan Manuel escribe el Conde Lucanor en una época donde él estaba muy deprimido, ¿no? Es decir, por Mm. todas estas intrigas de palacio. Según recuerdo, la literatura de Juan Manuel se divide creo que en tres etapas y el Conde Lucanor ya es esta última etapa donde pues él se sentía bastante traicionado, ¿verdad? Y bueno, de Alfonso el Sabio ya hemos hablado, ¿verdad, Vicente? Lo hemos mencionado en otras ocasiones, sobre Sí, todo en el ajedrez. con el ajedrez, que ahorita me gustaría si cambiamos un poquito de tema para que nos hables de cómo van las ventas de tu novela, Ah, pues cómo la han recibido. A ver, cuéntanos, ¿cómo va está todo? funcionando muy bien. Claro, al estar publicada de una forma diferente que mis novelas anteriores, que siempre se habían distribuido en el formato de librería, Ujú. pues aquí la manera de trabajar es muy distinta. Me escribe gente y me dice, oye, pero solo se puede comprar en Amazon. Digo, sí, sí, solo se puede comprar en Amazon. La he publicado en Amazon. Y bueno, pues también yo he hecho acopio de libros y pues he mandado alguno por ahí por correo, he vendido también algunos a personas particulares que me los han pedido, porque hay gente que no le gusta comprar por Amazon. Bueno, pues yo me he encargado de hacer un poco de intermediario Claro, y sí, está funcionando muy bien. Lo que pasa que, por ejemplo, no hay reseñas, no apareces en los medios de comunicación. Si buscas en internet, no sale como una de mis novelas publicadas, pero a cambio también ha habido gente que me ha dicho, oye, me ha llegado publicidad de Amazon de tu novela. Y dice, ¿la has puesto tú? Digo, no, no, yo no he hecho nada de publicidad. O sea que por un lado es un sistema diferente, yo no estaba acostumbrado, pero está funcionando bien. La verdad es que no tengo ninguna queja de este monopolio o de este emporio tan grande que es Amazon, ¿no? Y a cambio, pues las novelas siempre me pertenecen a mí, cosa que cuando trabajas con una editorial tradicional, cedes tus derechos. Y bueno, pues la gente, las personas que han leído el libro, a día de hoy, menos uno, los demás a todos les ha gustado mucho el libro. Y hablo de personas, de lectores que no son amigos míos ni son de la familia. Con estos no cuento. Esto si alguno me dice que el libro no le ha gustado, le dejo de hablar. Aunque bueno, de la órale. familia, por ejemplo, mis hijos no se leen mis libros. Es una cosa que yo no acabo de entender. Porque mi hijo no es lector, pero mi hija es una muy buena lectora. Sí. Laura, ¿te has leído mi libro? No. Pero es que no es que no se haya leído mi libro. No se ha leído ninguno de mis libros. Mira, cosas que tenemos que aguantar los padres. Así es. Pero muy bien, Pues, la novela, la verdad es que está gustando bastante. mm, Para mí también era una apuesta, porque se sale un poquitín de los cauces de lo que yo suelo escribir. No suelo escribir novela histórica, y bueno, me costó un poquito por el trabajo de documentación y tal, pues es un poco costoso. No creo que siga por el camino de novela histórica, me gusta más la ficción contemporánea y, bueno, un escritor más propio, ¿no? Más basado en las experiencias que he tenido y que procuro amplificar, porque si no sería muy aburrido, todo hay que claro. decirlo. Y muy bien, o sea, la verdad es que la gente le está gustando y le sorprende mucho el final, porque se hacen una idea, un esquema de cómo va a llegar la novela a su última parte y claro, les hago un giro dramático. Quieras que no, soy escritor de teatro y de vez en cuando utilizo la técnica esta de los giros dramáticos y les sorprende. Y bueno, y es lo que gusta al lector, que voy creando huecos que ellos quieren tapar y cuando tapo Claro. un hueco les abro otro y al final luego les doy un giro y se quedan, ¿qué ha pasado aquí? En fin, esos son truquillos de la literatura. Pero bueno, ya Perfecto. estaba bien, estoy contento. Y bueno, de cara a Navidad intentaré sacar la versión en tapadura, que Amazon me ha mandado un correo para ofrecerlo. No sabía que se podía hacer en tapadura. Y creo que de cara a regalar, pues está bien. Un libro en tapadura es bonito. Claro. Excelente, Vicente. Vicente, ¿y cómo tú que vives
en España, ¿cómo se recuerda en España a Juan Manuel? Es decir, se enseña a Juan Manuel en los colegios, Sí, 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 es sí que se alguien. enseña en los colegios. Por ejemplo, este libro es una adaptación Ok, del Conde Lucanor, de don Juan Manuel. sí, ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha pasado a español actual. mira, Si tú a un chaval de 16 años le pones un libro en el que, yo qué sé, el casamiento se fizo el llevar una novia a casa de su marido, en los moros han por costumbre que adoban de sena a los novios, no van a claro, entender nada. claro. En cambio aquí está adaptado a castellano moderno y como son cuentos muy entretenidos, la verdad es que les gusta mucho. Les gusta mucho por dos motivos. Primero, porque es entretenido. Algunos de los cuentos ya los conocen. Ujú, Y segundo, son cortos. La juventud actual está acostumbrada a mensajes cortos. claro. TikTok, Twitter, etcétera, 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 son pues entre 30 segundos y 2 minutos. Leerse un relato de estos a un niño que no está muy acostumbrado a leer todavía, pues a lo mejor le cuesta 6 10 12 minutos, pero son 6 12 minutos de lectura. Entonces en las clases los leemos y la verdad es que les gustan. Les gusta más el Conde Lucanor adaptado que muchos de los libros estos que se escriben para los jóvenes de hoy en día, que siempre tratan los mismos temas de bullying, de no sé qué, no sé cuántos, Sí, y que les aburren porque están hasta el moño, sinceramente. Siempre los profesores les explicamos las mismas tonterías. En claro, cambio, el Conde Lucanor es que es eso, es que les da las historias con azúcar. exactamente, Entonces exactamente. les gusta y mucho. La verdad es que es sorprendente. Y les preguntas al cabo de dos Lo, o tres cursos y ujú, se siguen acordando del Conde Lucanor. lo que quiere Bueno, decir que, se acuerdan de la historia, a lo mejor no se acuerdan del Conde Lucanor, pero sí que se acuerdan de aquello de la lechera, o de la zorra, o del ciego aquel que guiaba al otro ciego. Claro, la historia del ciego que guía al otro ciego es muy buena. o Es, la del moro, ¿no? Que mataba a los animales como esta no para la hemos tratado nosotros, esta no la hemos infundir, cogido. infundir miedo, ¿no? A la mujer. Pero Esa, no, esa, ya sé esa- por qué no la hemos tratado. exactamente, exactamente. Eh, Que en esa sí viene en un libro de que nosotros usamos, que casualmente aquí lo tengo. A ver. nosotros el que sí que trabajamos bastante es el cuento del ciego que guía a los otros ciegos, que la introducción es esa, ¿no? O sea, no te tienes que fiar del consejo de alguien que no tiene ni idea sobre algo. O sea, ¿qué ocurrió con un ciego que guía a otro ciego? Pues que se cayeron en un hoyo y se mataron todos. Pues esto ellos lo memorizan muy bien y además se divierten, que es de lo que se trata, y leen que, bueno, es un hábito que estamos luchando para que cojan. Claro. Esta que te menciono se llama Lo que sucedió a un mozo que se casó con una muchacha de muy mal carácter. Y para que, pues sí, Sí, para que ahora lo recuerdo. ya la recuerdas, ¿no? Que para Sí, nuestra época, pues sí puede ser un poquito impactante, ¿verdad? Por todo esto de violencia de género, etcétera. Pero siempre sí, les digo a mis alumnos, hay que leerlo dentro del contexto en el que se claro. escribió, ¿verdad? Es decir, no es una lectura moderna ni mucho Bueno, menos. y es que además, Luis, ahora me voy por otros temas, ¿no? Pero tenemos miedo de que lean un texto que habla pues, de un señor que pega a una señora y está dentro de una parábola, pero es que los chavales Claro, consumen violencia muchísimo más grave que esa, exactamente. continuamente, a todas horas, Los videojuegos, Vicente, esos son los terribles, videojuegos y las series. ¿Tú has visto el claro. juego del calamar? Eso es una salvajada. Todo el mundo habla de eso y nunca, no la he visto, no la he No, visto. yo he visto... Hasta Sánchez Dragó mencionó algo ahí también en- por cierto, un pequeño paréntesis, me preguntan que dónde está Sánchez Dragó, pues lo mismo me pregunto yo, no lo sé, Ah, no sé, yo bueno, creo vive en Madrid, que ¿no? Madrid o en Soria. No sé, no se ha contactado, le mando un saludo. Yo creo que me imagino que ha de estar muy ocupado. Así que cuando grabaré con Sánchez Dragó, pues hay un programa pendiente, pero no hemos podido coincidir, así que pronto espero. Pero bueno, perdón, Vicente, adelante. Ah, no, no. No, pues eso, que tenemos Claro. miedo de explicarles según qué tipo de relatos Ujú. y nos autocensuramos y luego ellos consumen.
violencia, sexo, salvajismo continuamente y no les pasa nada. Entonces, pues tampoco es necesario que andemos autocensurándonos nosotros. Evidentemente, claro, yo no voy a trabajar con ese texto porque si ya directamente pues, procuro utilizar este libro, que es un libro que ya está adaptado, pues no me doy cuenta. Claro. Y además los relatos que hay aquí son suficientemente chulos como para echar de menos otros. Pero sí que es cierto que los chicos a veces están un poco, bueno, que tienen que notar un salto abismal entre lo que es la calle y lo que es la escuela. En la escuela los tenemos excesivamente protegidos, quizás, y que de eso se trata también, de tenerlos protegidos, seguros, que vayan aprendiendo y que se vayan desarrollando como personas, pero que luego salen de allí, y en cuanto salen y les dejamos coger el móvil, están viendo lo que sea, no sabemos ni lo que ven. Seguramente hasta nos escandalizaríamos nosotros. Exactamente, exactamente. Sí, pues por los puros, con lo que dices de la violencia, los puros videojuegos, que siempre los videojuegos han sido violentos, ¿verdad? No es de que eso sea Sí. algo nuevo, pero ahora con todas estas gráficas y tecnología que tienen esta realidad virtual, pues yo creo que me parece que hacen más daño que lo que hacían antes, ¿no? Cuando en los ochentas por ahí que empezaron. Y tienes razón, hay mucho más violencia en eso que en un texto medieval de, de un señor que golpea a la mujer, ¿verdad? Lo cual no está nada bien, pero si lo comparamos en qué es peor eso o toda la violencia de los videojuegos, pues yo creo que la violencia de los videojuegos. Pero bueno, pues así es esto, ¿verdad, Vicente? Los tiempos que nos ha tocado y Sí. pues yo creo que lo más importante es desarrollar un criterio propio, ¿verdad? Que los estudiantes desarrollen un criterio propio para que, pues que ellos sepan que, pues que no está incitando a la violencia este tipo de texto, sino que al contrario es algo que se debe de ver bajo la lupa del contexto en el que se escribió, ¿verdad? Yo, de todas formas, creo que las personas desde muy pequeños son capaces de reconocer y distinguir lo que es realidad de lo que es ficción. Exactamente. Así Entonces, es. bueno, pues que los videojuegos son violentos. Sí, pero es que el chico que está emocionado matando, no sé, yo no utilizo juegos de estos, matando enemigos o zombies o lo que sea que matan en los videojuegos, en cuanto apaga el ordenador, pues es una persona la más pacífica del mundo y se pasa la tarde comiendo palomitas de maíz con un compañero y ya está, Así, ¿no? claro, así es. Pero no, me refería yo en el sentido de, como dices tú, que se escandalizan más por un texto que por un videojuego, ¿verdad? En Sí, sí, sí. cuestiones de violencia. Tienes De todas razón. maneras, ya te digo, aquí los profesores, como trabajamos ya con materiales didácticos adaptados, Sí, pues no tenemos problemas de ese tipo. claro, Y vuelvo a lo que íbamos al principio, a lo que me has preguntado al principio, si el Conde Lucanor se sigue conociendo en España, sí. A nivel claro. educativo Y, y, se sobre, da. y sobre todo que cumple su función, Vicente, que eso se me hace muy importante, que dices tú que a los jóvenes les gusta, es de que es porque enseña deleitando. Entonces, Sí, mira cómo cumple su función que hasta en nuestra época sigue gustando porque sigue deleitando, es decir, son lecturas entretenidas. Algo que mencionaste también, que tus alumnos a veces ya conocen estas historias y me imagino que no saben que vienen del conde Lucanor, del sí. infante Juan Bueno, Manuel. algunos las conocen porque también en muchos institutos en primero se leen las fábulas de Isopo. Claro, Isopo. que por Entonces, cierto, como algunas coinciden, pues ya las conocían. si Y quieres luego hablamos, hay una perdón. serie hay un conocimiento popular, pues el Ujú. cuento de la lechera y todos estos que están en la calle, que la gente Era lo pasan que de iba a padres a mencionar. hijos. Claro, es lo que iba a mencionar, que muchas de estas historias ya pasan a ser parte de la cultura popular y Sí, poco importa quién fue el autor. Incluso estas historias no es, el autor no es Juan Manuel, es decir, Juan Manuel es como un recopilador, ¿verdad? Juan Manuel es alguien sí, que ya las toma, ya existían, ya eran parte de la oralidad y él las desarrolla de manera literaria, lo mismo que Cervantes, ¿verdad? Es decir, se dice que Cervantes no inventa nada, lo que hace Cervantes es poner todo junto con un estilo propio y ahí viene la genialidad. Pero aquí estas son historias que ya son parte de la tradición oral, que siempre yo digo que la tradición oral es más importante que la tradición escrita porque la literatura tiene sus raíces en la oralidad.
Ujú. Sí, la literatura viene de todas estas historias orales, noticias raras y curiosas, leyendas que alguien en algún momento de la historia pone por escrito, como fue el caso del Cid, ¿no? Que era una historia que se recitaba, se aprendían los juglares miles de versos hasta que alguien las pone por escrito, pues lo mismo aquí con Juan Manuel, que en algún momento estas historias las pone por escrito, creando lo que sería la primera novela en español. ¿Tú consideras, Vicente, que sí podemos decir que es la primera novela en español, El Conde Lucanor? Si consideramos que Chaucer o que Boccaccio fueron autores de novelas, también podemos considerar que El Conde Lucanor es Ujú. una novela. De todas maneras, es que el criterio de novela es muy amplio. Yo me quedo con la definición de Camilo José Cela. De Es, novela cabe todo. es todo, primero que cabe todo. Y dice, novela es todo aquello que ¿Qué tú dice pones al novela? principio de todo, novela, y ya está. Es Sí, sí, correcto. puede ser una novela. De hecho, hay en el siglo XX hay novelas experimentales mucho más fragmentadas que El Conde Lucanor, pero muchísimo más. Entonces sí, sí que se podría considerar novela. Lo que ocurre es que para el lector habitual, pues la novela típica es pues la novela de planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento Claro, son 100 páginas, el nudo 100 más y el desenlace 80, pongamos por caso, ¿no? Aquí no, aquí, claro, no hay un desenlace propiamente dicho, sino que es una serie de relatos que va explicando, pero guardan una homogeneidad de conjunto y hay una estructura narrativa. Entonces, sí que se puede considerar novela en un sentido amplio y sobre todo en un sentido original y etimológico. En un sentido actual cuesta un poco más, claro, sí. Ya, pero es ya, porque la novela ha tomado una dirección determinada. Ha tomado la dirección que le marcaron los ingleses a partir del siglo XVIII. Si hubiera tomado la novela la dirección que le marcaba, por ejemplo, el Quevedo del Buscón, que era una novela más fragmentada, entonces sí que podríamos considerar esto perfectamente una novela. claro. Así es. Vicente, ¿qué te parece si para la próxima emisión, que si todo sale bien, lo haremos en unos 2 semanas, ¿verdad? Hablamos de la censura cristiana durante la Edad Media en cuestiones de literatura. Ya, Es, no tengo ni idea, ¿eh? Pero si quieres hablamos. es decir, cómo La se censura, censuraron a ver, ¿me lo repites? la censura cristiana en la literatura de la época medieval o cómo la iglesia pues rechazó la literatura humanística, ¿verdad? Eh, es Vale. decir, o mira, Y Luis, para hacerlo más general y notar el cristianismo y la literatura en la época medieval. Así ya ahí ya entran muchos temas. ¿Qué te parece, Vicente? me parece bien porque además, como no tengo ni idea, me vas a obligar a estudiar. Muy Yo sé que bien, cuando hablamos de censura, pues nada, a la censura en la época de Franco, que funciona muy bien, claro. era una censura además, ahora me voy por los cerros de Úbeda, ¿no? Una censura un tanto curiosa. Si veían que era un texto muy difícil y que iban a leer pocos, por ejemplo, de poesía, hacían la vista gorda. También dependía de si era al principio de la época de Del Franco o hacia el ujú, final. No es lo mismo la censura en el año 50 que 40. en el año 77. Pero bueno, Cela les coló la familia Pascual Duarte en el año 42. Sí, se coló. No sé si se coló, pero se publicó en el 42. Luego no le dejaron Claro. publicar La Colmena en el 51, pero vamos, que era una censura un poco. Ellos estaban convencidos de que no leía nadie en España Sí. y bueno, pues les dejaban un poco de manga ancha. En catalán, por ejemplo, Salvador Espriu también en los años 40 ya empezó a publicar, cosa que en teoría, si hablas por aquí con nacionalistas catalanes, te dicen que el catalán estaba prohibido. Oye, no, si Salvador Espriu en el año 40 y pico ya publicó. O sea, que era una censura un poco, yo creo que es que eran un poco chapuceros y mira, vino bien. Claro. Pero Muy bueno, bien. la censura cristiana y En la el literatura en la medioevo. Edad Media, ¿no? Así Pero es, nos Cris. vamos un poquitín más hacia el año 1400 o por ahí, ¿no? Hacia... Sí, por ahí, antes de 1492. Vale, Muy bien, Vicente, de pues acuerdo. excelente. Pues Pues bueno, habrá que ver cómo planteamos el programa ese, ¿no? excelente. Muy bien, pues por mi parte es todo, Vicente. No sé si quieras agregar algo más. Nada más, pues eso, recomendar a todo el mundo este autor, Richard Richard Kincaid, que Kincaid, es un muy gran bien. medievalista. Ujú. Yo procuraré que hacerme con alguno de sus libros.
y poca cosa más, que disfruten de la semana, que piensen que la vida es corta y que hay que procurar volar y nada más. Disfrutar del otoño, que ya mero llega el invierno, ¿verdad? Ya Sí, estamos. señor. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. Un gusto verte como siempre. Que tengas bonita tarde. Igualmente. Bueno, gracias amigos y acuérdense suscribirse y pasar la voz de estos programas. Gracias.